Hola amigos del mundo, ¿qué tal estáis? Hoy nos encontramos en un pueblo que es un patrimonio histórico-artístico de la Comunidad de Madrid. Es uno de los pueblos que pertenece a la lista de 50 pueblos más bonitos de España desde 2017. Forma parte de la comarca de Las Vegas, situada en la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Es uno de los pueblos más turísticos y bonitos de esta comunidad y hoy vamos a visitarlo. Bienvenidos a Chinchón. Chinchón es un pueblo que tiene muchas zonas turísticas y una de ellas es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Esta iglesia inició su construcción en 1534 como una modesta capilla adosada al Palacio Condal. Se convirtió en una construcción monumental que tardó casi un siglo en completarse. Se finalizó en 1626 después de 96 años de construcción. Originalmente quisieron construirla con un estilo gótico, pero tardaron tanto tiempo en construirla que tuvieron otros estilos que fueron influencias importantes según la época. Y tardaron tanto tiempo porque precisamente los condes de Chinchón, que fueron los que se encargaron de poner el dinero, tenían tres condiciones para poder hacerlo. Lo primero que pidieron fue tener siempre una vista privilegiada de todas las misas. Lo segundo, solicitaron que sus escudos condales fuesen parte de la fachada principal. Y lo tercero es que exigieron que todos los condes fueran enterrados bajo el altar de la iglesia. Y solo para estas tres condiciones tardaron nada menos que 48 años en ponerse de acuerdo y otros 48 años en construirla. Pero al menos gracias a eso aquí tenemos esta magnífica estructura. Otro de los puntos turísticos de Chinchón es su Torre del Reloj. Situada junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Torre del Reloj de Chinchón es un monumento que narra siglos de historia. Originalmente esta torre estaba unida a otra iglesia construida en el siglo XV, pero en 1808 fue destruida por las tropas enemigas francesas que ocuparon el lugar. Aunque la iglesia quedó totalmente destruida, la Torre del Reloj resistió y posteriormente fue restaurada. Actualmente los escombros de la iglesia forman parte del suelo que podemos pisar en esta zona. Este hecho dio paso a crearse una frase muy conocida en Chinchón que dice que Chinchón tiene una iglesia sin torre y una torre sin iglesia. En la misma plaza donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la Torre del Reloj, también nos encontramos el Teatro Lope de Vega. Este teatro está construido sobre las ruinas del Palacio de los Condes. Inaugurado en 1981, se ha convertido en uno de los tesoros históricos y culturales de Chinchón. Una de las características más destacadas de este teatro es el lienzo que tiene en su interior, que es obra del pintor madrileño Luis Muriel y López. Por desgracia, hoy no puedo acceder para enseñároslo, pero voy a dejaros aquí unas fotos para que la veáis. Mirad amigos, estaba dándome un paseo yendo a otra localización para enseñaros otra zona turística de Chinchón y me acabo de encontrar con esta pequeña placita, pero quiero enseñároslo por lo bonito que es. O sea, fijaros, mirad qué zona tan bonita, así metido dentro del pueblo. O sea, realmente esta zona no la he encontrado porque sea turística ni nada, la he encontrado paseando por aquí y me parece, vamos, de lo más bonito que he visto en el pueblo también, ¿eh? Pero esto a lo mejor solamente es una zona residencial, normal y corriente. Mirad qué bonita. Parece que está súper bien cuidada. Tiene, por supuesto, este toque característico de Chinchón, de las casas de 2-3 pisos de madera. Y nada, realmente no es una zona turística, pero me ha parecido tan bonito que quería compartirlo con vosotros, porque realmente me ha parecido un detalle visitando Chinchón. Al final, cuando tienes las cosas planificadas, te encuentras de repente cosas que no habías previsto. Y puede ser como esta, que precisamente ha sido una grata sorpresa. Llegamos. Estamos en la otra punta del pueblo y nos encontramos en el Castillo de los Condes, el Castillo de Chinchón. Este castillo, que fue construido en el siglo XV, desde sus inicios tuvo una historia muy difícil. Fue creado para poder ser una fortaleza defensiva y poder resistir los ataques continuos de los enemigos. Pero poco después de ser construido en 1520 sufrió varios ataques que tuvieron que hacer que a mitad del siglo XVI fuese reconstruido. Fue residencia de los condes de Chinchón, pero en el siglo XVIII fue totalmente abandonado. Después, en el siglo XX, curiosamente, fue utilizado como fábrica de licores y actualmente es uno de los puntos turísticos más importantes de Chinchón que no se puede acceder, pero sí que podemos visitar desde este mirador. Bienvenidos al convento de San Agustín de Chinchón. Este convento fue construido en torno a 1626 y fue habitado por los monjes agustinos. Durante los siglos XVIII y XIX desempeñó un papel de centro de formación humanística y se impartían disciplinas como teología, gramática y latín. Este convento pasó por épocas menos pacíficas y fue usado como juzgado y cárcel del partido judicial. Actualmente este convento ha experimentado un cambio muy notable gracias a la labor de restauración realizada por el arquitecto Juan de Palazuela en 1982. Posteriormente, el Ayuntamiento de Chinchón decidió donarlo al Estado, convirtiéndolo así en el Parador de Chinchón. Actualmente se ha convertido en un hotel precioso y significativo muy importante de Chinchón, que cuenta con estas magníficas vistas para todos sus integrantes. Nos encontramos en el lavadero de Chinchón. Este es uno de los sitios, como en la mayoría de los pueblos de Madrid, la gente venía a lavar la ropa, ya sobre todo a chismorrear. En tiempos pasados los lavaderos eran el corazón de la vida social de los pueblos y sobre todo las mujeres se reunían para lavar la
ropa y para poder comentar las noticias y las curiosidades del pueblo. Hoy en día es un punto turístico, es un punto de encuentro para toda la gente que quiere venir a Chinchón, ya que ha sido cuidadosamente conservado y rehabilitado, manteniendo su estructura original y su encanto. El lavadero de Chinchón precisamente se encuentra ubicado al lado de la Plaza Mayor, que es uno de los atractivos turísticos más importantes de este pueblo. La Plaza Mayor de Chinchón tiene una forma irregular, pero con una estructura muy simple y ordenada. Los edificios son de 3 plantas y cuentan con 234 balcones de madera que se denominan claros. Disculpadme que me ponga la gafa, pero es que está haciendo un sol espectacular. Mirad, en esta plaza se realizan muchísimas actividades, entre ellas corridas de toros, las fiestas de los pueblos y en ocasiones también las fiestas medievales, que lo que hacen es sobre todo poner un mercado y se decora, se ambienta con ese estilo medieval, y también tiene ciertos eventos como por ejemplo peleas de justas, peleas a caballos, y crean un ambiente muy festivo los fines de semana que hacen ese tipo de fiestas. Yo estuve en febrero, normalmente esas fiestas se hacen en febrero y es muy divertido visitar el pueblo en esas épocas. La Plaza Mayor del pueblo no es solamente una zona arquitectónica muy bonita, sino que también es el corazón del pueblo. Aquí es una mezcla de lugares de ocio, zonas de paso. Hoy, por ejemplo, que es entre semana, se usa para tenerlo como parking y la gente puede aparcar aquí, pero los fines de semana, como os comentaba, esta zona es súper turística y esta zona no se permite aparcar, es solamente peatonal y es única y exclusivamente para el pueblo. Obviamente, una de las cosas más importantes de la vida es disfrutar, y ya que estamos visitando este pueblo, por supuesto me voy a tomar una cervecita a vuestra salud, porque también es una de las cosas más importantes de este pueblo. Al final mucha gente viene aquí por su gastronomía, no solamente para tomarte alguna terraza, que obviamente también es muy agradable, y encima que ha salido un día tan espectacular con este magnífico sol, qué menos que tomarme una buena cerveza, que es una de las cosas más agradables que puedes hacer aquí, por supuesto, en Chinchón. Mirad, todos los balcones que tenemos aquí son de los restaurantes que tenemos alrededor de la plaza, y para poder obviamente acceder a comer aquí y darte unas vistas maravillosas de todo el pueblo, tenemos que acceder desde el interior del restaurante que está justo debajo de este soportal. Por ejemplo, si queréis comer en una de esas terrazas, tenéis que entrar en uno de estos restaurantes y directamente arriba podréis perfectamente ver, mientras coméis, una magnífica vista del pueblo. Estamos en un sitio que muy poca gente viene cuando visita Chinchón, y es precisamente una cueva que está dentro de una casa rehabilitada para ser un restaurante, y aquí os puedo enseñar todas esas tinajas que aquí se usaban para poder guardar el vino, para poder guardar sobre todo alimentos, bebidas, todo lo que la gente quisiera. Incluso en el pasado se utilizaba para grano, para pan, y se utilizaba sobre todo para hacer que el vino aguantase más tiempo. Pero es súper agradable poder venir a este pueblo y que sigan manteniendo esto tan antiguo, que según me han comentado, primero se creaba la cueva y después sobre la cueva se creaba la casa para poder ya tener la distribución preparada. Ahora vamos a aprovechar, y ya que estamos aquí, probemos un poquito de este restaurante, que por cierto es uno de mis favoritos cuando vengo a Chinchón, y poca gente sabe que existe esta cueva dentro de Chinchón, así que aprovechemos de este magnífico restaurante. Una de las cosas que os comenté sobre Chinchón es que tiene una gastronomía espectacular, unas croquetas espectaculares de pollo, un vino de Chinchón, queso de Chinchón. O sea, esto está espectacular. Vamos a probarlo todo y os doy mi humilde opinión. Y vamos a verlo. No es súper fuerte, tampoco es suave, es como al principio suave, pero al final como un poquito fuertecito, pero muy al final nada más. Riquísimo. A mí me gusta mucho el vino, aunque antes me tomo una cerveza, pero porque era mediodía, pero el vino, este de aquí, es de la zona, es de aquí de Chinchón. Ya lo he probado otras veces, igual, está riquísimo. Vino muy suave, muy rico. No te rasca la garganta, y eso que es tinto, pero no te rasca la garganta. Muy, muy, muy rico también. Mira, las croquetas de pollo. Esto, pero quiero que veáis, voy a dar un mordisco para que veáis por dentro cómo es. Mirad. Jugosísimo. Y bueno, de nuevo desde la plaza, que es el sitio más importante del pueblo, por supuesto, nos despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente con más aventuras, más pueblos de Madrid, y nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Chao.